Bienvenidos y bienvenidas a esta última mesa de trabajo de las jornadas de estudio después del archivo, obra y documento. Gracias por venir, gracias a la Virreina, gracias a la Archimuntadas, gracias al proyecto Global Art Archive de la UB por organizar este marco. Y bueno, con esta mesa de trabajo vamos a acabar las jornadas. Espero que haya feedback por parte del público también. Haremos una serie de presentaciones que durarán en torno a 15 minutos por participante. Tenemos a Frederica Amat, Eric Beltrán, Ángela Molina y Mariana Castillo de Val no ha podido llegar a Barcelona porque se encuentra enferma, aunque tendréis su nombre por aquí. Entonces intentaremos introducir unos materiales que nos ha pasado. Los presentaré yo a ver qué tal me sale. Bueno, para introducir esta mesa de trabajo quería comentar que dentro de las diversas actividades que ha habido en estas jornadas se han visto muchos aspectos realmente de interés respecto a este terreno que no sabría muy bien cómo definir, si como productivo, como coproductivo, como reproductivo, que se produce entre las obras y los documentos. Pero la verdad es que si me pongo un poco disciplinario y un poco ordenado, buscando cierto orden, creo que ha habido pues, un poco de eclecticismo. Se han presentado muchas opiniones, muchas informaciones, pero de maneras muy diversas y podríamos decir que un tanto desordenadas. Yo estoy convencido que estas opiniones que hemos podido percibir hasta el momento pues nos han despertado el pensamiento, las ganas de crítica, el interés, la curiosidad, sea porque en sí mismas serán sugestivas o sea porque ya tenemos una posición cada uno de nosotros o de nosotras respecto a lo que es una obra y a lo que es un documento. Y bueno, como tenemos esta posición, pues nos gusta confrontar, ¿no? Confrontar lo que se plantea con lo que nosotros ya tenemos asentado. En fin, aquí ahora no creo que debamos definir o intentar definir qué es una obra o qué es un documento, estos elementos que hemos estado analizando estos días. Tampoco ya merece la pena, yo creo, a estas alturas de las jornadas, intentar definir de una manera unívoca cuál es esta relación, si hay una relación concreta o fija entre esos elementos. Ayer teníamos a Manuel Borja Villel, que indicó cómo es de difícil o cómo es de imposible pensar en una relación que no sea, que sea fija, que sea unívoca entre estos dos elementos, la obra y el documento, porque él señalaba, subrayaba esto, porque estos mismos elementos no son fijos, están en plena transformación. Entonces, cómo buscar relaciones de dos elementos que están en movimiento. Para introducir esta mesa, lo que quiero es fijar por un momento la atención en el documento, ¿no? En este concepto, objeto, en este elemento que es el documento. Y sobre todo en los distintos tipos de documentos que han ido apareciendo a lo largo de estas jornadas y pues que podrían ser, haciendo un listado breve, pues documentos que provienen de archivos externos a la práctica artística y que pueden usarse para una investigación, sea académica, sea artística, sea de cualquier otro tipo. Podríamos encontrar también personas que desde un papel participante o desde un papel testimonial respecto a la práctica artística se tornan documentos estas mismas personas. Podemos encontrar documentos que crean los propios o las propias artistas en su proceso de trabajo, como pueden ser pues, maquetas, bocetos, pruebas de artista, apuntes, etc. También podemos encontrar documentos que son resultantes o derivados del trabajo de la práctica artística, del trabajo creativo, como podría ser, pues no sé, una fotografía de un documento, de una obra de arte que aparezca en una revista, o como podría ser la grabación en vídeo de una performance. También podríamos encontrar toda una serie de documentos que serían documentos administrativos o documentos burocráticos, un contrato de trabajo, un conjunto de emails de la relación de un artista con una institución, con su propia galería, si es que la tiene, etc. También han aparecido a lo largo de estas jornadas obras de arte que se han vuelto documentos, culturales, documentos sociales, documentos históricos, porque representan
o presentan un momento sociopolítico o cultural en el cual han sido creados. Esta mañana, por ejemplo, con la ponencia de Ernst, hemos visto que incluso hay documentos que están embebidos en las obras de arte, especialmente, según planteaba Wolfgang Ernst, dentro de las obras de arte digital o new media e incluso relacionadas con la inteligencia artificial. Todos estos documentos y otros, porque esta es una categoría floja, podríamos decir así, podrían haber otros elementos, participan de tantos otros tipos de archivos. Y la palabra archivo, ha sido el elefante en la habitación, ¿no? O sea, estábamos hablando de archivos, sí o no, se ha estado paseando por aquí el elefante todo el tiempo. Pero bueno, yo solo me he fijado ahora mismo en estas categorías flojas de documentos. Pero, ¿qué pasa si ahora nos enfrentamos a la contraparte, ¿no? A las obras de arte? Pues nos va a pasar lo mismo. No voy a hacer otro listado ni otra enumeración, simplemente recordar que hemos hablado de arte conceptual, de conceptualismo, de mail art, hemos hablado de arte de participación, de arte relacionado con la investigación, etc. O sea, que tendríamos exactamente lo mismo. Por esto decía que han sido como muchas pinceladas heterogéneas respecto al tema que tratábamos y quizá se podría intentar aportar cierto orden o no. Podemos imaginar que esta multiplicidad, este eclecticismo, está en el ámbito de las obras de arte. ¿Y quiénes producen las obras de arte? Pues los artistas. ¿Y quiénes comentan las obras de arte? Pues la crítica de arte o quienes participan de los medios que tratan de arte. Y entonces esta última mesa va a tratar de esto, de dar la palabra. Ayer Frédéric intervino ante una mesa que tenía un marcado corte institucional. Había coleccionistas, había coleccionistas privados, gente de galerías, había gente de instituciones, bueno, había un agente de cada uno de estos sectores. Y Frédéric aseguró, de un modo que yo calificaría como de bastante radical, que el relato de lo que sucede hacia adentro y hacia afuera del hecho artístico es muy importante, pero que ese relato pues está marcado por una matriz de poderes que quizás las personas que teníamos ayer aquí son muy importantes y muy relevantes para configurar esta matriz de poderes. Y que la palabra del artista se diluía, lo dijiste literalmente. El artista no tiene palabra. Bueno, quizá ahora podamos entrar y matizar, pero lo dijiste. A mí me dio esa sensación, en todo caso. Tal vez sea así, tal vez no tanto. El caso es que estamos aquí ahora para eso, para tener la oportunidad de daros la palabra. Bien, en todo caso, desde la organización de estas jornadas estamos seguros de que tenéis cosas que decir. No sé si la matriz de poderes del campo del arte os retira la palabra o no, pero estamos seguros de que tenéis cosas que decir. Sin más, no me voy a alargar más. Os voy a presentar primero a las personas que participarán de la mesa y os doy la palabra. Frédéric Amat es un pintor cuyo trabajo desafía una única forma de categorización. Su obra ha sido expuesta y publicada en todo el mundo. Su concepción abierta de la pintura le ha llevado a integrar en su trabajo creativo múltiples lenguajes artísticos. Ha realizado escenografías para la danza, para el teatro, a partir de textos de Lorca, de Beckett, de Goytisolo, de Coltés, de Octavio Paz. Asimismo, ha dirigido y conformado los espacios escénicos de la ópera El viaje a Simorg, de Sánchez Verdú, y de los oratorios Oedipus Rei, de Stravinsky y Cocteau, y La Maddalena y Piedi di Cristo, de Caldara. También ha ilustrado obras literarias y en sus intervenciones en espacios arquitectónicos ha desarrollado proyectos que combinan la pintura, la escultura, la cerámica. En la misma dirección plural ha extendido la pintura al ámbito de la cinematografía, en películas como Viaje a la Luna, Focal Cantir, El Aullido, Dance Noir y Deuditz. El trabajo de Éric Beltrán se centra en la investigación y en la reflexión sobre el concepto de edición y las construcciones de discurso. Recorre formatos diversos, fotografías, dibujos, mapas, esculturas, etc. El artista, Éric, se interesa por la manera en que la información circula y se organiza y cómo condiciona nuestra comprensión del mundo, el lenguaje, las relaciones con el conocimiento, diagramas, planos, sistemas gráficos y las intenciones que puede haber delante y detrás de ellos. Su obra se ha expuesto en muchas ocasiones, en diversos contextos y geografías.
Por ejemplo, en la exposición popular en el IBAM de Valencia este año 2023, en la Documenta 15 el año anterior, en el Museo Experimental del Eco en México y en la Bienal de Liverpool en 2021, en el Centro Botín de Santander en 2019, en la Bienal de Sichuan en 2018, en el Museo de Arte Contemporáneo La Tertulia en Cali en 2017, en el New Museum en 2014, etcétera, etcétera. Simplemente es un listado de todas estas geografías. No estará presente, como os he comentado, Mariana Castillo de Val, pero veremos un trabajo suyo y haremos algún comentario en torno a él. Y Mariana se licenció en Artes Plásticas en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 97 y en 2003 terminó un posgrado en la Jan van Eyck Academy en los Países Bajos. En su trabajo adopta un enfoque caleidoscópico, mediando entre la ciencia, la arqueología y las artes visuales, y explorando la forma en que estas disciplinas describen el mundo. Busca iniciar diálogos con las instituciones y los museos más allá del arte contemporáneo, colabora con colecciones etnográficas, con bibliotecas, con archivos históricos, etc. Realiza performances, esculturas, proyectos que son el resultado de largos procesos de investigación y su trabajo, por ejemplo, fue reconocido con el Prix de Roma, el Premio de Roma en 2004 o la Praise del National Gallery en 2014. Y Ángela Molina, que intervendrá en este panel, es filóloga y licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Autónoma de Barcelona, y es también doctora por la Pompeu Fabra. Entre el 94 y el 2001 ha sido crítica de arte en el suplemento cultural del periódico ABC y desde 2002 colabora regularmente con las secciones de arte y literatura de los suplementos Babelia y El Quadern del País. También en la sección de cultura de ese diario y, entre otras muchas actividades, ha sido directora del Simposio Los Lugares de la Crítica en el año 2009 que organizó la Universidad de Navarra y la Cátedra Jorge Oteiza, juntamente con el Reina Sofía, y del que hay un volumen, hay un libro que ella misma coordinó la edición. Estas son las personas con las que vamos a conversar esta tarde y, sin más, Frederic, por favor. Muchas gracias. Es un placer compartir esta mesa con personas queridas, con artistas como Ángela, como Eric, como Mariana in absencia, pero ahí estará, y con Pablo. Sin duda son voces diferentes, però con gran interès en escuchar. En aquests primers i 15 minuts que tinc, intentaré oferir algunes aproximacions sobre el tema que avui ens convoca en aquesta trobada, després de l'arxiu Obra i Document. Les meves primeres paraules són per agrair a la Virreina, Centre de la Imatge, i al seu director, Valentín Roma, la invitació a participar. També dono les gràcies a Global Art Archive de la Universitat de Barcelona i a qui ha impulsat aquestes ponències d'arxiu muntades. Cuando menciono el nombre del artista y amigo Antonio Muntadas, me es inevitable contar una breve anécdota compartida que ocurrió hace poco más de medio siglo. Fue en abril de 1970 cuando Muntadas me dio de una manera fortuita la alternativa. Él desmontaba una muestra de sus trabajos en la librería y galería Trilce de Barcelona y yo a los pocos días inauguraba en el mismo espacio mi primera exposición de dibujos. Lo que no he olvidado de aquel primer encuentro y que esa tarde toma especial relevancia fue la invitación de Muntadas a su estudio, donde yo confiaba contemplar obras de arte, y ante mi sorpresa e interés, él me mostró unos meticulosos archivos que contenían diferentes documentos, slides, fotos de sus primeros happenings, escritos donde ya aparecía su máxima arte-vida en un camino de ida y vuelta. El arte no es una esfera separada de la vida, y formábamos parte de una generación que había heredado de las vanguardias no tan solo su actitud crítica, sino y sobre todo su capacidad de autocrítica. Todo ello participaba de algunas de las nuevas experiencias artísticas en la década de los 60, en la que se reconsideró las imágenes como documentos y sus posibles migraciones a nuevas metodologías de la memoria compartida.
como asimismo otras percepciones transdisciplinarias de la obra de arte y del artista polimorfo. No sabía entonces qué curso y derivas tomaría mi trabajo, pero debo decir que al escribir hoy estas notas recuerdo aquel inicial encuentro con Muntadas y de alguna manera, a lo largo de décadas, mi obra ha sido acompañada de un enjambre de archivos, de imágenes, textos, contextos, pretextos y documentos. He dicho obra y también he mencionado la palabra documentos. Me pregunto en qué momento podemos discernir que un documento es una obra de arte o no, o un proyecto, que delimita a una de otro, dónde emplazar en mi trabajo, que se manifiesta en diferentes medios, todo un material híbrido, pero de contenido autoral, como los storyboards de films, libretas, dietarios, maquetas escénicas o fotografías. He anotado algunas consideraciones en torno a posibles distinciones entre obra y documento. Son muy personales, vagas, pero que sirvan incluso para discutir posteriormente. La línea divisoria es frágil, dudosa, incluso en ocasiones deviene al unísono una y otro. Mi archivo personal y sus documentos analógicos o digitales son un dique que me salvaguarda de un posible caos en el desarrollo de la propia obra. Un cierto orden que me libera para seguir en otras derivas y divagaciones. Archivar no deja de ser una manera de resguardar, proteger y tal vez crear un nuevo orden, incluso de ignorar la muerte proyectándonos en un futuro más lejano que nosotros mismos ignoramos. También en ocasiones tengo la costumbre de guardar todo aquello extraño y peculiar, documentos como pistas que de una manera u otra me pertocan. En estos últimos días hemos oído aquí, en esta sala, diferentes voces desde la crítica, desde el museo, el mercado, el coleccionismo, en torno al archivo, obra y documento. En la sesión de ayer me preguntaba, y hoy de nuevo insisto, que cuando el archivo de arte se denomina permanente o cómo la colección permanente aparece como una contradicción, ya que el propio carácter del arte contemporáneo es, en su condición transitoria, es una voluntad, en su voluntad de impermanencia. Lo mismo ocurre en el tránsito manifestado como vivo latido en las performances que pierden su vigor originario al ser congeladas como documento. Ante una obra nos sentimos interpelados por ella en su enigma. Por el contrario, el documento nos ofrece rastros de conocimiento y reconocimiento. Los documentos se entrelazan unos a otros como una cadena de testimonios. La obra, desde su sola presencia, puede ser diferentes cosas y a su vez ninguna. La obra nos invita a la poética del pensamiento y la transgresión. Es el resultado final de un proceso de síntesis. El documento nos ofrece volver a pisar las huellas y nos rescata del olvido. La obra es un cuerpo en subversión, el documento una herramienta de sobrevivencia de la memoria. La imagen de una obra es una sensible cristalización de la historia en un nuevo orden posible e imprevisto. El documento es un testimonio de la narración de la historia. Estas posibles apreciaciones personales sobre la distinción entre obra y documento que me han solicitado en este encuentro me sirven para reflexionar sobre una contradicción que vive el artista contemporáneo. A diferencia del documento, la obra de arte nos proyecta la posibilidad de escapar de la historicidad en una otredad, pero a su vez, toda obra tiene una dimensión histórica y crítica. El saber sintonizar y conciliar esta dicotomía es el gran reto del momento para el artista, evidentemente también para el espectador. Ahí está todo un nuevo léxico instaurado
y asimilado en el territorio del arte. Archivo, comisario, documento, discurso, la selección, patrocinio, la colección, el tic-tac del mercado en ferias y subastas, los blockbusters, arte inmersivo, etc. En fin, toda una terminología que en ocasiones parece ignorar en el arte, como en la vida, su fragilidad y deriva, su náusea y contracorriente. Y aquí la pregunta: ¿quién otorga hoy el valor que no valúa, que recupera la obra de su territorio de sombra? Si en el pasado siglo, con la presencia pionera de Marcel Duchamp y sus ready-mades, era el mismo artista quien calificaba su propia creatividad como obra de arte, hoy en día ocurre, cito a Boris Groys en su libro La lógica de la colección y altres assajos, publicado por la Virreina, 30 de Macha, que dice: ocurre que determinados objetos, al entrar en un museo, no significa en absoluto que anteriormente estos objetos funcionasen como arte. Bien al contrario, esos objetos solo empiezan a funcionar como arte después de estar acogidos en el museo o reclamados, añado yo, por el mercado del arte. Más allá de toda categorización, hegemonía y bendición institucional, conviene hoy reivindicar un lugar fuera del círculo de tiza e ir al encuentro de otros territorios periféricos que nos inviten a reconsiderar nuevos medios y maneras. Lejos de concesiones a la industria del entretenimiento y de las trampas del arte con sus ilusorias apariencias, enmascaramientos que hacen de su libertad profesión. Tenía previsto en estas palabras que he escrito en los últimos días proyectar unas imágenes. Yo sé que van a haber otras posibilidades de ver imágenes y no quería interrumpir mi texto, pero sí quería acabar mostrándole una sola imagen. La sola imagen que les voy a mostrar es un estreno en Barcelona. Es la primera vez que se muestra. Sé que tengo un archivo de películas, la mayoría inéditas. Esta es una de ellas. Y he escogido, dudaba en una película que tiene el título de Memorias de Tortugas, que son dos tortugas que después de 50 años se despiertan y comentan la historia de este país. Es un texto que me entregó Juan Goytisolo poco antes de morir. Pensaba que no era el momento por el tiempo escaso de intervención que podía tener. Y finalmente, del archivo de películas, digo películas y son microfilms, son nada. Escogí una que tiene el título de Boca y que de alguna manera es un comentario a veces al exceso de información. Tiene mucho que ver con los temas que han transcurrido en esta sala los últimos días, incluso la metabolización como archivo que se ha hablado, y ese pequeño film tiene que ver con ello. Y después tiene que ver con el propio tema del archivo, ¿no? Cómo surge de un archivo médico que tiene una utilidad instantánea, en tanto se resuelve el problema médico, y que luego es material casi de desecho, y que yo tuve la suerte de coincidir en un archivo a la deriva, atraparlo, y ahí es algo importante, cómo de un archivo a la deriva lo reeditas y el archivo, el documento, creo yo y ojalá, deviene de alguna manera, quisiera, obra. Y además una obra que, como van a ver, le pone mucha atención en este estreno mundial porque dura 50 segundos, es un ver y no ver. Como van a ver, el propio documento comenta su propia forma de manifestación, la propia expresión del cine, su comentario también al cine, y la pantalla como boca. Muchas gracias.
Muchas gracias, Frederic. A vosotros. Continuemos. Eric, tienes la palabra. Bueno, una de las cosas que me ha rondado la cabeza desde que habíamos comentado la participación es que en la cabeza tengo algo que siempre ha sonado desde que me acuerdo, que es una especie como de horror vacui. Bueno, aquellos que han visto como trabajos míos saben que generalmente el tipo de trabajo que hago es de mucha saturación y esto tiene una razón como súper clara. Les voy a mostrar una serie de ejemplos que más o menos explican esa tensión y ese horror vacui. Básicamente lo que planteo es que para mí lo que realmente requiero mostrar es imposible demostrarlo directamente, se escapa entre muchos fragmentos y de hecho gran parte de la discusión que he tenido tanto con el acceso a información como con el acceso a objetos ha sido que siempre se me escapa lo que quiero encontrar, se me escapa entre los objetos o se me abre el espacio entre los objetos y de hecho es una cosa muy extraña, es como si corriera. Es como si siempre estuviera en medio de algo y siempre hay algo que se escapa, siempre hay algo que nunca puedo alcanzar. Es una especie como de fuerza negativa que tiene esa acumulación. Entonces, realmente, a la hora de tratar de mostrar un mapa, un diagrama, una acumulación de objetos, nunca puedo mostrar lo que quiero, porque realmente lo que quiero mostrar es algo que corre entre las cosas. Y para mostrar que corre, hay que mostrar muchas instancias de esta circunstancia. Este es un pequeño diagrama que habla justamente de esas tensiones que existen dentro, digamos, lo que conocemos como la estructura archivística, ¿no? Hay por un lado, evidentemente, una forma como de estructura y otra parte que tiene que ver más como la activación, la lectura a través de eso. Y que en medio de las dos, en una especie como de estructura y de lectura, ocurre esta cosa que se mueve. Esa cosa que se mueve es muy interesante y ahorita voy a hablar de esta fuerza y de esta especie como de tensión que existe detrás. ¿Qué es lo que hace moverse a este objeto inalcanzable? Y es yo podría decir que es algo así como la entropía. La entropía puede ser, y generalmente la escuchamos definida como una fuerza del caos, como una fuerza de combinación que no permite leer nada, básicamente. Y yo, por el contrario, considero que la entropía es lo que nos permite leer. ¿Por qué? Porque la entropía también puede ser leída como la posibilidad de un objeto de mostrarse en todas sus posibles combinaciones. Es decir, algo que tiene un sentido se reconstituye constantemente y esa atracción a reconfigurarse eternamente es justamente lo que hace que nos perdamos en esa especie, lo que sintamos que hay una fuerza caótica que destruye al cuerpo. ¿Qué es ese cuerpo? ¿Dónde está ese cuerpo? Hay una cosa que me interesa mucho. Me da la sensación de que es como en esas representaciones y en esa figura que existiendo en el medievo de el paje de los golpes. Cuando un príncipe se portaba mal y hacía algo que no debía hacer, llamaban al paje de los golpes para recibir los azotes por el príncipe. Y es exactamente esa tensión la que me sucede. Me siento como un paje de los golpes y que siempre trata de encontrar justamente quién es el responsable de este movimiento. Y esto también causa, por ejemplo, aquí tenemos, es una maravilla del siglo, bueno, de 1945 creo, en el cual en un momento en el que a un gallo se le da un golpe para cortarle la cabeza, el gallo sobrevive milagrosamente porque un coágulo en el momento de la cortada tapa las arterias y entonces tenemos a un gallo que vive sin saber que no tiene cabeza. Es un gallo que vivió durante 6 meses, evidentemente mostrado en ferias y mostrado en carnavales, y el gallo nunca se enteró que no tenía cabeza. Era alimentado por un pequeño gotero en el cuello. Y tiene que ver mucho justamente con de dónde está ese cuerpo. Hay una técnica antropológica que se llama la imaginación moral.
Es decir, cuando un arqueólogo encuentra en este caso un diente, lo observa y podría tomar una foto y decir, este es la descripción objetiva del objeto. Pero se escapan detalles. Hay unos detalles que son imposibles de ver si tomamos una sola fotografía. Es decir, a lo mejor este pequeño trazo que si lo contrastamos un poco más con una luz que viene de este lado, se puede notar más. Entonces el dibujante lo que hace es exponenciar todas esas posibles contrastes en una imagen imposible. Es una imagen que muestra todos los detalles de todas las posibles contrastes de ese objeto para que entonces el objeto hable en su plenitud. Es decir, hay una posible imaginación objetiva, hay una intención de llegar al objeto y describirlo al menor detalle, pero sin embargo con una imposibilidad física de tener esa imagen nunca de un solo golpe. Es decir, siempre hay una especie como de fragmentación. Es como si se escapara todos los objetos en una especie como de lucha cuatridimensional. Y eso es un poco como mi interés de ese cuerpo. Si pudiéramos poner como una imagen cuadridimensional de un objeto tridimensional, todo esto que estamos viendo, que es una serie de círculos, entradas, salidas, es ese cuerpo que se construye. Es decir, la única forma de entender ese cuerpo que estamos viendo en este momento es a través de proyectarlo hacia otro lugar en donde realmente existe. Ese cuerpo se muestra en toda su plenitud, en todo su interior, o sea, no solamente externamente, sino interna, externa, por superficie, pero todo al mismo tiempo. ¿Cómo enseñar un objeto que sea mostrado interna y externamente simultáneamente? Eso nos lleva a nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos, esto es la casa de Egidio Marzona. Egidio Marzona es un coleccionista que es el responsable de un archivo que se va a abrir próximamente en 2024, en mayo, que es el Archive des Avant-Gardes. Visité a Egidio hace un par de meses en su casa y evidentemente uno escucha el Archivo des Avant-Gardes, imaginas una institución brutal y me invita a su casa. Y en su casa lo que tiene son una serie de cuartos que son todo el subterráneo de sus cuartos. Y su archivo alucinante. Eran cuartos y cuartos y cuartos de todos estos archiveros y documentación que él hace a través de esta máquina de escribir eléctrica. Y cada una de las entradas las hacía. Obviamente, este es un archivo que se vuelve un archivo subjetivo, que a la hora de convertirse en archivo institucional, hay una lucha entre la institución y el Egidio Marzona para saber quién es el que finalmente va a instituir el orden de ese archivo. Porque evidentemente, y aparte estamos haciendo colecciones de todos los surrealistas, los suprematistas, todo Fluxus, todo el Black Mountain College. Es un archivo que tiene 1.2 millones de elementos dentro del archivo. Y me interesaba como esta especie como de búsqueda sin fin, de esta especie como de llegar exactamente al momento preciso. Evidentemente es una especie, yo sentía que estaba en su subconsciente, y de hecho dentro de la casa estás en el subterráneo. Y cuando le pregunté, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Me dice, no, este es el archivo solamente de los últimos 2 años. Es decir, una persona que está constantemente en movimiento. Y esta búsqueda de ese cuerpo perdido me recordó este segundo ejemplo. Este segundo ejemplo son los grabados que establecieron los inmigrantes vascos a la hora de llegar a Nevada. Lo que tenemos es una serie de grabados en todos los aspen del interior del bosque en Aspen. Y lo que sucedía es que llegaban los inmigrantes vascos muy pobres, que generalmente tenían 16, 15 años, y al no tener nada, los agarraban los cowboys, les daban un borrego y los aventaban al desconocido Far West a que regresaran dentro de 2 años con, no 2, sino con 1 millar de ovejas. Y evidentemente los niños empezaron a comenzar a recordar a ese cuerpo que no estaban, porque era un viaje en el cual no veías a nadie durante 2 o 3 años. Y entonces
todos entonces empezaron a recordar a la novia que habían dejado, al amor imposible que habían dejado. Y entonces todos los Aspes se empezaron a convertir en sus amantes. Básicamente eran dibujos pornográficos, y me imaginaba al pequeño que llegaba y veía en un bosque, veía a cientos de amantes y en incursiones furtivas en medio de su soledad. Y me parecía que justamente ese cuerpo que se escapa constantemente es parte de lo que me interesa de las estructuras archivísticas. Y me recordó este tercer ejemplo, que es el ejemplo de Legión. Legión es el momento en el cual Cristo se acerca a poner cuerdo a un loco que está en una isla y que va rompiendo todas las tumbas de sus ancestros. Se acerca a Cristo, lo toma de la cabeza y le dice: dime tu nombre. El loco toma conciencia y le contesta: mi nombre, nuestros nombres son Legión. Y en ese momento empieza a vomitar una serie de diablos, es decir, ese cuerpo estaba habitado por una multitud de diablos que saltan y se trepan a una piara de cerdos. Los cerdos enloquecen al tener los diablos dentro y se arrojan al mar. Ese enloquecimiento, esa tensión, es justamente algo que creo que está dentro de esta estructura de nunca poder llegar al elemento real del asunto. Es exactamente lo que me sucede en un viaje a Palestina. Estaba en Ramallah y estaba tratando de hacer una investigación sobre los primeros documentos, los documentos que se hicieron como mensajes que se daban entre todos los participantes de la primera intifada. Cómo se comunicaban las cosas, cuándo decían el momento en el cual había que hacer la revuelta. ¿Qué es lo que entonces comencé a preguntar en toda la red subterránea de contactos en Ramallah, y me comentaron: es que había unos comunicados, y esos comunicados los publicábamos en un pequeño mimeógrafo que teníamos en un pequeño departamento, y juntábamos a los bebés para que lloraran al unísono, para que ocultaran el sonido de la máquina reproduciendo las cosas. Entonces pregunté: ¿dónde puedo encontrarme el archivo de esos documentos? Me llevaron a una casa, me acercan al jardín y me muestran la biblioteca completa de todos los documentos de la primera intifada. Todo este jardín, en este jardín están todas las publicaciones de la primera intifada. Todo está oculto, todo está debajo tierra. Entonces, todas estas plantas están nutridas por todos los comunicados de la primera intifada. Y es justamente algo y aparte es una información que me costó mucho trabajo obtener, y que de hecho la persona que me mostró me tomó inmediatamente, se arrepintió de haberme mostrado el lugar donde estaban todos estos elementos, pues porque evidentemente podría representar años de cárcel a su familia el simple hecho de haberme mostrado este material. Me interesa esta tensión, me interesa cómo, por ejemplo, esta misma gente me enseñó una alternativa, otro lugar donde ponían estos documentos, y me llevaron a los lugares de danza del Dabke. Y en el Dabke, básicamente es la danza tradicional palestina, en la cual se hacen movimientos para estar cosechando la tierra. Y en medio de estos ladrillos les estoy mostrando literalmente, nuevamente, el lugar donde están todos estos documentos. En medio de estas piedras, los participantes de la danza hacían unos pequeños hoyos y colocaban todos los documentos ahí en medio. Entonces, toda esta pared está llena de documentos por detrás. Y me parecía alucinante, porque llegaba el ejército a encontrar esos documentos, y lo único que se encontraban era justamente los encuentros de Yasser Arafat, las festividades, los bailes, que es exactamente lo que me encontré con ellos. Y justamente es cuando te das cuenta de que hay una conexión extraña entre este movimiento y este cuerpo que se está moviendo y esos documentos perdidos. La última cosa que hice fue pedirle a uno de estos integrantes de estas comunidades que me hiciera algunos documentos de memoria. Entonces, todos estos impresos son
la única cosa que pudo obtener directamente es su memoria. Estos son los documentos de la primera intifada hechos de memoria. Lo que se acordaban y el momento en el cual se daban ciertos puntos cruciales de la lucha. Y es algo que siempre me ha interesado y es algo que siento que tienen que ver, inclusive, es decir, hay algo que se pierde en esta especie de entropía de información y de llegar a algo. Estos son los documentos, el famoso librero rojo. Es el librero rojo que está en la Universidad de Bergen y es el único lugar en el mundo donde están todos los documentos que jamás escribió Ludwig Wittgenstein. Pero lo que es increíble es que no son los originales. Es el único lugar en el que están en fotocopias. Es decir, la fotocopia, en este caso, conserva la posibilidad de esa transmisión, porque es el único lugar que tiene todas las palabras que en su momento escribió Ludwig Wittgenstein. Me da esta especie como de encapsulamiento. Esta es la casa, la famosísima cabaña de Ludwig Wittgenstein, que durante muchos años se creyó perdida porque realmente estaba colocada en otro lugar, y lo que sucedió es que se armó la casa de vuelta, pero se le colocó una casa encima. Tiene otra especie de recubierta la casa. Entonces, durante muchos años de búsqueda de la casa, de la cabaña de Wittgenstein, nunca podía ser encontrada porque tiene otra cara, tiene otra cubierta. Entonces, es esa especie de cuerpo sobre el cuerpo que no permitía ubicarla, pero está armada, digamos, como pieza a pieza. Es una especie como de armable. Y eso es un poco como esta sensación que me causa la acumulación, ese cuerpo que siempre se escapa y que sobre todo en este caso es el último ejemplo que les puedo mostrar, en el cual muestro cómo, por ejemplo, las investigaciones de Aby Warburg, esta comparación de elementos formales en los cuales una figura de la narrativa histórica de la siguiente puede ser utilizada de muchas formas. Esto es una publicación nazi que utiliza exactamente el tipo de estructura warburgiana de comparación del pathos y hacer referentes de divinidades con los prototipos del Tercer Reich, que me parecía una cosa alucinante. Nunca pensé encontrar como un ejemplo que realmente fuera como exactamente con la fuerza centrípeta en contra de esto. Entonces, esa es exactamente la parte que me interesa, como de este cuerpo evanescente, de ese cuerpo que está en completa rotación y de esta especie de persecución infinita. Gracias. Voy a aprovechar, no sabía muy bien cómo presentar los materiales de Mariana Castillo de Val, pero me has dado la clave, te lo agradezco muchísimo porque me has dado la clave en unas notas que tenía respecto a su trabajo. Este catálogo de Mariana, de la exposición Amarantus en 2018 en el MUAC en México, aparece este texto y el trozo que voy a leer antes de pasar el extracto que voy a leer antes de pasar su obra, su vídeo, proviene de este texto aquí. Entonces dice: a través del estudio de documentos alterados, destruidos y resguardados en bibliotecas y museos lejanos e inaccesibles, he trabajado con copias impresas, facsímiles, reproducciones digitales y cualquier cosa disponible. Desde el punto de vista occidental, estas copias son suplementos del objeto original, pero no tienen un valor en sí mismas. Estoy convencida de que cada objeto, especialmente si ha experimentado un trauma que se vio reflejado en un grupo que lo protege y guarda en su memoria y acciones, se replica en múltiples formatos y todas estas representaciones son de alguna forma parte del original, incluso aunque ya no exista. A partir de la epistemología occidental de la representación nunca logré argumentar esta idea, hasta que llegué al concepto náhuatl de Ixipla, que abraza todas estas versiones y las considera parte del mismo tonal o expresión del ser. También considero que los estragos de la colonización y el saqueo han hecho que produzcamos todas estas copias como medida de abrazo y protección para que si nos falta una tengamos todavía múltiples versiones de lo mismo. Ixipla se ha traducido como imagen, como delegado, como sustituto o representante. Podía ser una estatua, una visión o la víctima que se convierte en el dios destinado al sacrificio.
Y chipla deriva de la partícula náhuatl chip, piel, cobertura, cáscara. Es el contenedor, la presencia reconocible, la actualización de una fuerza imbuida en un objeto. Un ser ahí, removiendo la distinción entre esencia y materia, original y copia. Cada capa externa natural de tejido que cubre el cuerpo de una persona o animal. La piel puede separarse del cuerpo para fabricar prendas de vestir, recipientes para contener líquidos o como superficie de escritura. Y chipla es la manifestación irresistible de una presencia. Y creo que esto llamaba directamente a esta cabaña de Wittgenstein dentro de otra capa de cabaña que la hacían encontrable. En todo caso, podemos lanzar el primer vídeo de Mariana. Entre la sombra y la sombra, caminar, silencioso, salgo, por el monte, escapar, ligero, invisible, mudo. Se viste con saltos largos y graciosos, tratar, de noche para, de la flecha, atraparme, el cazador, se mueve, de jaguar para, registro, sigilosamente, soy, con cautela entre las ramas, percibo, yo, atraparme, hasta el ruido más imperceptible, todo oídos, su andar, su hambre de sediento, un arroyo a media luna, lo anochecido de todas las palabras, siembra, la confusión, me quema, siento algo, me atraviesa, es la flecha flor. Intlacuilotlili tlapali, titlatl, yahuil, toltecatl, tlachichiuhki, tlaqueualiani, tlatliniani, tlatlapalpoani, tlatlapalaquiani, tlasehuayotiani, tlaxiatiani, tlaxayacatiani, tlazontiani. Se guardaba su historia. Pero entonces fue quemada. Se tomó una resolución. No conviene que toda la gente conozca los códices. Los que están sujetos, el pueblo. Se echarán a perder. Y andará torcida la tierra, porque ahí se guarda mucha mentira. Y muchos han sido tomados por dioses. Auexquiche ingi topan mochiuk, intiquiatictaque y timahuizoque. Te chotli y tetlayocolti, igni titlac iuki, auj in optlica mitl salmantoco, sonti momoyautoc, cali sontlapoctoc, cali chichiliutoc, ticuaque y sonpaquencuacuit, ing tequisquiac sacatl y saletl, y cuespali quimichi teotlaquili oquili, auj y topatiuj mochiuj, in y patiuj nochtiuj telpostili, in tlamascasqui, in y postli, in pilsintli, ye quisquex masewali in oipatiuj mochiuj, san omateocochtli tlaoli, sa matlacatli axaxac yacatl tacali, tequisquisacatlascali, sa sempowali topatiuj mochiuj.
Después de mucho movimiento, llegué un día a un lugar muy oscuro y silencioso, donde había muchos otros códices, pero con figuras y animales desconocidos. Juntos éramos como un panteón de dibujos crípticos, de historias sepultadas. A veces nos poníamos a platicar, casi a señas, a partir de las cosas que podíamos compartir. Todos veníamos de lugares que habían sido saqueados, recordábamos guerras, incendios. Habíamos sobrevivido de casualidad. Arte di spiegarsi per figure. Riguardo all'arte di spiegarsi, i messicani, con gli assenti, coi posteri, per mezzo della loro scrittura figurata e caratterizzata, dicono gli autori che essi spiegavano tutto ciò che volevano. È da credere che questa sia stata la maniera di spiegarsi tra gli uomini, quando tutti parlavano un solo linguaggio, oppure inventata da essi, quando imbarazzati tutti ad un tratto, dal diverso favellare gli fu necessario il riconere alle figure per capirsi, l'un l'altro mutuamente, conoscersi e soccorrersi in quel grande impaccio. An Aztec hieroglyphical manuscript preserved in the Library of the Vatican, 1814. The Mexican paintings, a very small number of which has reached our times, excite a double interest, both from the light they throw on mythology and history of the first inhabitants of America, and the apparent connection with hieroglyphical Egyptian writing. A primera vista no se ve sino barbaridades. Las cabezas tienen una silueta grotesca, las facciones gesticulan groseramente. Estas figurillas, endiabladamente hechas, dejan la impresión de la vida. Queda uno obligado a convenir en que el artista mexicano veía y hacía cosas feas, pero las veía y hacía con exactitud. Queste sono le 20 lettere o figure. Bufeo, rosa, temblor, águila, aira, conejo, pedernal, aire, mona, cane, malinelle, lagartija, tigre, culebra. Unter allen in Italien befindlichen mexikanischen Handschriften ist der Codex Borgianus von Velletri der größte und wegen des Glanzes und der großen Mannigfaltigkeit seiner Farben der merkwürdigste. Die Handschrift von Velletri scheint der Familie Giustiniani angehört zu haben. Durch welchen unglücklichen Zufall sie in die Hände der Dienerschaft dieses Hauses gekommen, ist unbekannt. Kurz, letztere kannte den Wert nicht, den diese Sammlung von unförmigen Figuren hatte, und überließ sie ihren Kindern. Diesen entriss sie ein einsichtsvoller Freund des Altertums, der Kardinal Borgia, nachdem man bereits einige Seiten oder Faltungen der Hirschhaut verbrannt hatte, auf welchen die Gemälde angebracht sind. Pero mi piel está quieta. Ha comenzado la fraternidad. Sumar, restar, multiplicar y dividir. La muerte alimentada con la vida en el primero y último compás. El dónde estoy
va desapareciendo. Lo que fue población de jeroglíficos pavorosamente vacío. Muertos los constructores, recuperó la selva sus espacios, izando su victoria sobre ruinas. Oí que unos árboles de antigüedad espléndida dijeron: ¿Y tú qué haces aquí? Nosotros somos sigilosamente analfabetas. Aprende a leer para escribir sobre nosotros. Esto fue todo lo que pude aprender. Era un idioma hecho de viento y hojas secas. Absórbeme. Dilátame. Dilúyeme. Bueno, creo que tenemos una idea del trabajo de Mariana, ¿no?, respecto a los códices que se conservan en Europa provenientes de América Latina. Tenemos un vídeo muy cortito que dura 2 minutos y medio donde ella misma contextualiza este trabajo. El Somorfo P es una escultura en piedra que originalmente está en Quiriguá, que es un sitio arqueológico en Guatemala. Y ese sitio fue descubierto por un explorador que se llamó Alfred Maudslay, que fue un explorador inglés. Y pues él tomó muchísimas fotografías de estos hallazgos, también hizo dibujos, también hizo un molde de yeso que se llevó después a Inglaterra y a partir de ese molde de yeso hicieron positivos de nuevo de este Somorfo P. Entonces, bueno, de nuevo me interesaban todas estas estrategias de repetición, de copia, de cómo entender algo a través de la materialidad. Yo les llamo objetos incómodos, porque los objetos incómodos nos cuestionan. Digamos que un objeto incómodo no se siente totalmente a gusto en el lugar en el que está, entonces nos hace preguntas, y a través de esas preguntas tenemos que entender dónde estamos. Entonces, creo que es ese contraste y esa incomodidad del objeto lo que los vuelve más interesantes. Amaranthus viene, pues, claramente de este semicereal que se consume mucho en México y también del origen griego de la palabra, que quiere decir la flor que nunca muere. Entonces, pues esa flor que nunca muere de alguna manera se relaciona con los objetos incómodos que yo retomo, porque son objetos que, aunque ya están fuera de su contexto original, no siguen hablando. O yo, a través de mis maniobras de artista contemporánea, trato como de darles una nueva vida o un nuevo espacio. Hay una pieza que se llama El ¿Dónde estoy? Va desapareciendo, que la realicé para la Bienal de Venecia en 2010 y viene de un documento que se llama el Códice Borgia. El Códice Borgia se encuentra actualmente en la Biblioteca del Vaticano y es un códice mixteca prehispánico. Es un documento muy importante, que es un calendario, es un documento ritual. Y a mí lo que me interesaba era la historia de cómo ese documento llegó a la Biblioteca del Vaticano. Entonces, digamos que yo generé un dibujo que tiene el mismo formato y el mismo tamaño que códice original, pero con mis propios dibujos. Y ese dibujo también lo convertí en una película, que es como una especie de animación, donde hay varias voces que van contando la historia de este documento. Se guardaba su historia. Espero que con esto hayamos tenido al menos unas pinceladas de lo que ella hubiese planteado aquí. Ángela, es tu turno. Gracias, Valentí, Toni, al equipo de la Virreina, oyentes. Pablo, bueno, has comentado en la introducción a esta mesa la multiplicidad de formatos que tiene el documento. Hasta has comentado un email. Pero curiosamente no está la crítica de arte. Yo quería plantear, me refiero a los testimonios de los críticos. Alguna vez hemos encontrado testimonios, ¿no? Vídeos de comisarios o incluso diálogos que ponen en contexto,
pero la cantidad de textos, incluso polémicas, que suscitan las obras en contextos muy determinados y en un tiempo muy determinado, creo que son documentos muy valiosos que quizás de una forma muy entrópica están en los archivos, pero creo que debería, y es lo que voy a sostener, institucionalizarse. Entonces, voy a plantear el archivo como un material performativo y cómo incorporar la crítica de arte al archivo. No voy a hacer más larga esta intervención porque ya llevamos un tiempo, solamente quería destacar dos ideas. La primera es que es cierto que en los últimos años hemos visto que la crítica, al menos la crítica más timorata, ha sido extremadamente reticente a la hora de tolerar el archivo en un espacio museístico. Por contra, hay otros testimonios críticos que han entendido su pertinencia, la necesidad de institucionalizarlo y, en el mejor de los casos, relacionarlo activamente con las obras de arte dentro de las colecciones. Sostengo que estos últimos testimonios de críticos, digamos que entienden esta pertinencia, y me refiero a una crítica que es la crítica sociocultural, no es tanto la de vuelo corto, vuelo raso, gallináceo, de muchas publicaciones, revistas. Me refiero a los críticos socioculturales. Sostengo que esta crítica podría o debería poder formar parte de todo este material que rodea o acompaña a la obra artística, haciendo del archivo algo activo, performativo y relacional. Defiendo que la crítica cultural sea estatutariamente incluida dentro de esta magna nube documental analógica y que pueda verse confrontada con su peor versión, con esa crítica que niega el archivo, esa crítica que prefiere la obra puramente formal y cerrada en sí misma. Deberíamos considerar la crítica hacia una obra, su recepción, como un documento más. Dado que el archivo nunca es cerrado, al contrario, es dinámico, es curioso y es versátil. Las categorías en que se engloban las obras, los artistas, los movimientos artísticos, cambian continuamente, se entrecruzan, mutan. Y esto, el otro día, Toni, lo dejaste muy claro, el aborrecimiento que tiene el artista a ser encasillado en un movimiento artístico, etc. Al archivo hay que ponerlo a trabajar. Toda esa acumulación de testimonios y documentos visuales, sonoros y escritos, que no siempre tienen la misma función dentro del discurso de la obra, le dan al archivo un carácter performativo. Tenemos muchos ejemplos, ahora hemos oído a 3 artistas, ayer se mencionó el archivo Brosa, pero tenemos también el archivo Miralda, el archivo Mutadas, Pedro G. Romero, en fin, cercanos y lejanos hay muchos archivos. Los documentos que integran los archivos tendrían una función determinada según quién los trabaje, un comisario o un artista. Estos construyen nuevas pistas, deconstruyen los conceptos fijos, las verdades dadas. El archivo, el documento, es capaz de transformar la realidad del entorno, la manera en que se ve, se lee una colección, y cómo ésta se metaboliza, utilizando un término que ayer o anteayer utilizó Claire Bishop. Querría establecer un paralelismo con un clásico del ámbito de la filología, que es mi campo, el que confronta la deconstrucción con la escuela del New Criticism, que, como saben, algunos si no están familiarizados, la escuela de la nueva crítica o formalismo norteamericano defiende o propone una lectura interior del texto, cerrada y sin interferencias socioculturales que la expliquen. Tomo como referencia un texto del año 56 del crítico de la Escuela de la Deconstrucción, Paul de Man, quien en su ensayo titulado El callejón sin salida de la crítica formalista, echa en cara a I.R. Richards, que es uno de los representantes de la nueva crítica, del formalismo puro y duro, le echa en cara que opere bajo la creencia antaño común y quizás de sentido común de que únicamente la forma significante, a saber, una escultura, una pintura, un poema, una novela,
puede conducirnos a la experiencia que produce la forma. Y que la sola tarea de los críticos es facilitar el paso, y cito literalmente, articular una correspondencia exacta entre la experiencia originaria del autor, el artista, el escritor, y su expresión comunicada. Para Richards, una noción normativa de comunicación es fundamental para una teoría de la crítica, y las artes eran, para él, la forma suprema de la actividad comunicativa. Paul de Man, de Constructor, se muestra escéptico ante esa normatividad, hacia la presuposición de que el lenguaje poético no pueda expresar cualquier experiencia del tipo que sea, incluso una simple y única percepción. Porque, y en esto todos estamos de acuerdo, la metáfora, por ejemplo, produce una infinidad de asociaciones, ¿no? Para Paul de Man, si estos críticos suficientemente buenos, e insisto que no son la mayoría, pues hay que reconocer que la del crítico es una profesión que ha declinado dramáticamente, en concreto, como he comentado antes, en los medios diarios y en las revistas. Pues bien, si estos críticos suficientemente buenos tienen la capacidad de desarrollar un modo de descripción que haga algo más que reflejar su objeto, y en lugar de ello producen un equivalente del mismo, es decir, un texto, la pregunta es, ¿no deberíamos considerar esa crítica un documento que forme parte del archivo? Para estos críticos, la escritura asume la carga de reproducir los efectos que un primer encuentro con un fenómeno nuevo, la obra, pudo haber producido en ellos, pero que ahora, a una distancia filosófica o temporal, amenazan con perderse para la historia y quizás para cualquier conciencia. Esta es la razón por la que la crítica debería formar parte del archivo, como un documento más. Si de verdad partimos de que el archivo es heterogéneo, de que se define por su multiplicidad, por su dispersión, por su falta de codificación. El archivo no tiene un orden concreto ni un tema específico, y en eso es absolutamente moderno. Ahora bien, su objetivo central es conservador, y hay que entender el término en su sentido etimológico, ya que preserva, incluso perpetúa, las posibilidades latentes o manifiestas de comprensión que amenazan con desaparecer de los encuentros culturales e históricos. De ahí el carácter dialéctico del archivo, y esta es la segunda idea que quería proponer. Ese carácter dialéctico protege al archivo de la mercantilización de la obra de arte, de la homogeneidad de la totalidad. Y en este punto es el archivo el que puede ser absolutamente crítico, más que la obra convencional, pues revela las relaciones dialécticas que operan en el objeto artístico y en su relación con la industria cultural y el capitalismo. Es cierto que la crítica per se, como teoría, desconectada de los movimientos sociales, no puede asumir su función a un nivel práctico, pero sí puede operar en el contexto archivístico, pues lo activa hacia un mayor o menor grado de performatividad, con los nuevos usos que le da el artista, el comisario, incluso los lectores o la audiencia en general. Ese papel mediador con el público que solía tener la crítica es asumido ahora por el archivo. Porque, y con esto concluyo, la crítica de arte ha sufrido el destino de la obra de arte, la mercantilización. Para arrancarla de lo que parece su inexorable destino, se ha de trabajar desde dentro. Y puede que el archivo sea ahora la tabla salvadora. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Querría abrir primero el turno de palabra dentro de la propia mesa. No sé si queréis hacer algún comentario. Claro, yo tengo, sí, muchas notas. Es que ha sido interesante, sobre todo... perdón. Recuperando las palabras de Eric, ¿no? Y que me ha convocado una novela que no se ha mencionado, y estamos hablando aquí de archivos, documentos, pero de repente creo que podría seguir tu material visual con... incluso hay una película, que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Aquí tenemos la maravilla del gran archivo. Hay un proceso siniestro de quemar los libros, como conocéis la historia de la película y de la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451.
la quema de libros, la desaparición de libros, pero queda la memoria. ¿Dónde queda la memoria? En un bosque. Detrás de cada árbol aparece un lector que recuerda: tú eres Guerra y Paz, tú eres Las Mil y una Noches, tú eres La Divina Comedia, etc., ¿no? Y esto me ha convocado, sobre todo cuando qué bonita, yo no sabía que esta referencia a Palestina, que es un lugar que hoy día especialmente nos hiere muchísimo, ¿no? Y me ha parecido muy interesante, no sabía ahí. Pero ha habido un eco yo creo que de gran archivo, ¿no? Que es los libros en un bosque y la voz de estos libros que aparecen. Quería añadir esto, hay otras cosas más, pero sobre la crítica, claro, tiene toda razón Ángela, es decir, forma parte. En nuestros archivos personales, todos artistas, en los archivos personales, todos los artistas, de alguna manera guardamos las críticas, las buenas, las malas, las equivocadas, las mediocres y las acertadas. Ahí están, hay cantidades de pequeños archivos, incluso los museos. Lo que no figura es un protagonismo con el archivo de la crítica y sí, hasta qué punto, la pregunta sería, es que la crítica ya ha sido de alguna manera asimilada por el propio artista con las vanguardias. Hablaba en mis palabras antes, incluso la capacidad de autocrítica, ¿no? Y de alguna manera el papel del crítico ha sido, digo yo, eclipsado por el del comisario o el museógrafo, incluso el coleccionista, si quieres, ¿no? Que tiene un papel de crítico dentro del arte, y han apartado el valor de referencia objetiva del crítico, sobre todo porque no solamente se ha devaluado, tristemente, sino es que se ha devaluado el medio. Ya no hay la autoridad del medio del periódico impreso y entramos en el gran magma que es los medios de la pantalla, donde no sabes dónde empieza la crítica y inicia otro, etc. Bueno, yo me refería básicamente a la analógica. Era pura arqueología, porque prácticamente, digamos, el saber cómo se metaboliza esa obra, cómo se recibe, no solamente a nivel de crítico, sino a través de en los teóricos, esto ya casi prácticamente ha desaparecido. Sería bueno incorporar, yo creo, de una forma casi nostálgica, a esos testimonios, porque prácticamente ya es un producto de mercado, incluso cuando lo asumen los propios comisarios y los propios artistas. Se ha convertido en una moda ser un artista crítico, ¿no? Digamos, de una forma panfletaria, porque hay una crítica muy sutil, a veces en la no crítica, que es mucho más, esa invisibilidad la hace mucho más poderosa, ¿no? Y entonces, bueno, insisto que me refería más a un ejercicio arqueológico. Analógico. También. No, analógico por supuesto, pero arqueológico, es decir, es arqueología, ya no va a haber más crítica. Los documentos. Es decir, por eso pido, sostengo que la necesidad de dotar a la historia del arte, al archivo, de los testimonios, statement de los artistas, como documento, dado que es algo que es un cadáver exquisito. Oye, yo ahora que estaban diciendo esto, bueno, de hecho sigo inmerso en una batalla que tiene que ver mucho con esta situación que explicas y que de hecho casi sería una especie de como de contraejemplo por circunstancias históricas. O sea, por ejemplo, ahorita vengo de todo este mare magnum que fue Documenta 15, en donde ha pasado una cosa como muy extraña, que es justamente la crítica, esa metabolización histórica alemana, que literalmente distorsionó el mensaje y sobre todo la cargó de una carga que no tenía en un principio y que realmente deformó la posibilidad de una visibilidad. Eso fue alucinante y se puede ver muy claramente, por ejemplo, que toda la crítica mundial, en general, América Latina, Europa, que no fuera Alemania, Asia,
recibieron la propuesta con una alegría y con una especie de frescura y de podemos encontrarnos otra vez, encontramos contacto, y justamente toda esta digamos, crítica y la estructura mediática alemana lo vio como una traición, lo vio como una especie de envenenamiento al medio que no existía. Entonces hay una cosa como muy curiosa de esta circunstancia, como inclusive llegó un punto en el cual no se podía hablar sobre todo es que es una cosa muy difícil de explicar aquí, porque realmente es una cosa que literalmente era dentro de la lengua alemana, dentro del discurso histórico alemán, y que fuera de ello se percibía de una manera muy alejada. Realmente es como muy complejo, es un poco como explicarle, no sé, a un alemán la circunstancia de la época de transición, la época franquista. Es súper difícil que se entienda, y nos pasó a nosotros, y de hecho inmersos dentro de una especie como de aventarte una especie de cargas históricas que en el fondo ni siquiera nosotros teníamos pero es una cosa muy curiosa porque fundamentalmente fue establecida a partir de los periódicos. Es una cosa alucinante, y realmente inclusive cómo pudimos ver cómo ciertos periódicos literalmente tenían como la operatividad, así la función, así su objetivo era desmontar simplemente por todo lo que está sucediendo ahora, y la prueba está en que lo que sucedió en ese momento ahora se volvió a suceder en la Feria de Frankfurt, y volvió a suceder en la entrega de premios a esta escritora inglesa, y volvió a suceder en el teatro de Hamburgo, y volvió a suceder. Entonces realmente hay una especie como de activación, y como hay como una especie como de doble discurso extrañísimo en el cual se impone esa condición de estructuras de poder, literalmente. Bueno, de hecho los artistas reconocieron su reacción muy naif a este retorcimiento de la información y de la crítica. No supieron reaccionar ante una apisonadora mediática, ¿no? Insisto que lo más importante en estos casos es filtrarse, la invisibilidad. No puedes caer en la respuesta directa porque es mucho más poderosa. Habrá que hacer una guerra de guerrillas para saltarse las inercias del poder, ¿no? Porque se trata de esto al final. Estamos de acuerdo. Sí, tal vez solamente añadir una cosa que es muy interesante, que es justamente una cosa que sucede en pocos contextos, que la figura del archivo como institución, yo no conozco otro contexto donde tenga tanta potencia. Por ejemplo, un dato que es súper interesante conocer, que el simple archivo Documenta, que es una institución per se, fuera de Documenta, es una institución con su regimiento propio, con sus presupuestos propios, e invita a investigadores de todo el mundo a revisar sus archivos, pero no se pueden revisar archivos de las últimas 3 emisiones, que es cuando comienzas a darte cuenta de la conciencia de utilización de mecánica histórica y de poder súper consciente, súper mecanizada, y la forma en la cual se puede utilizar un archivo, ¿no? Ayer hubo una intervención, no recuerdo bien, de alguien que levantó la liebre con el tema del poder y el archivo. Claro, hay una relación directa. Por ejemplo, el famoso archivo de los papeles de Salamanca, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué sucedió? ¿Qué intercambio? Y después, sin ir más lejos, aquí, en Barcelona, proyectos, tú comentabas, el archivo Muntadas. El archivo Muntadas es una lástima, porque creo que el Food Cultural Museum es uno de los proyectos más interesantes que hay contemporáneos. Es un territorio con una dimensión sin duda internacional y que fue declinado por el poder, por las instituciones, por el ayuntamiento. Es decir, podíamos tener el museo imaginado por Muntadas, que actualmente está en las condiciones... Por Miralda, entiendo. Ay, perdona, por Miralda. Bueno, tampoco está tan lejos. Vamos. Miralda, que es una maravilla, ¿no? O otro caso flagrante es que tenemos una institución que es el Museo Tàpies, la Fundación Tàpies, referente de la obra de Tàpies, pero si un historiador va al archivo Tàpies y pide
por ver el archivo Tapies, no existe, porque fue retirado por la familia. Entonces es una fundación Tapies sin archivo. O tantos legados de archivos que se han perdido porque no ha habido una atención por parte del poder o de las instituciones o de los responsables, etc., ¿no? El tema archivo, poder, olvido, da para mucho, ¿no? He dado unos ejemplos. ¿Quién decide el contenido, no? Claro. Bueno, desde luego la crítica de arte no. Y el otro día planteaba yo una cuestión a Claire Bishop acerca del grado cero. Bueno, claro, no quería hacer una clase de lingüística. Es un término que crea Roland Barthes a propósito del texto que de grado cero. Es limpio, es comunicativo, es como el presente de indicativo, más que el subjuntivo, el futuro, por utilizar una palabra, es decir, un término muy del colegio, ¿no? El comer, pues sería esto, no, he comido, que ya tiene una connotación, o deseo comer, o... Entonces, ese grado cero del archivo, me pregunto, es una pregunta recurrente para mí, si el artista que utiliza el dato puro y duro, el grado cero del archivo, podríamos poner el ejemplo de los forensic, que también salió el otro día, ¿no? Utilizan datos sobre, por ejemplo, el caso de una bomba en un hospital, quién ha sido, pues tenemos que hacer el análisis forense de la casuística, ¿no? Esos son datos. ¿Quién le pone el grado 0,0 más al grado 0? Pues igual la institución museística, porque el hecho de que esté en un museo ya le da un sesgo, digamos, crítico, ¿no? A pesar de que ya sabemos quiénes son los forensic, de cómo trabajan, etc. Pero es interesante hacernos la pregunta de que si el artista que trabaja en el nivel más bajo, en el grado 0 del archivo, es decir, la información, ¿es el artista más honesto? Es una pregunta que lanzo a aquel que utiliza la información simplemente para comunicar algo. Son cosas que he pensado estos días preparando la ponencia, porque sí, lo contrario sería el panfleto, ¿no? Pasamos del grado 0 al panfleto. Entre tanto hay muchísimos grados, ¿no? Muchas sombras, blancos. Abramos las preguntas al público. En este contexto quería traer un poco la idea de audiencia, de público. Solo he entendido un poco que Ángela ha hablado un momento, un par de veces sobre audiencia, sobre quién lo lee, quién lo escucha, quién lo ve. Nosotros, pues, que estamos en esta sala, sabemos de lo que estamos hablando. Más o menos alguien tendrá muy claro lo que es el archivo y es la obra, otros no, o unos los ven de una manera, de otra manera y tal. Pero ya de entrada, entre lo que está arriba y lo que está abajo, ya hay un gap de comprensión. ¿Cómo puede ser el gap que puede haber con este espacio fuera de aquí? ¿Cómo el público en general puede entender, cuando va a ver una exposición o ver una situación pública, entender, si no tenemos muy claro lo que es obra y es documento, hasta qué punto pueden, en cierta manera, identificar, valorar, identificarse con una situación que, en cierta manera, puede ser confusa? En este sentido, yo creo que hay un trabajo museológico de presentación, de display, que no se ha hablado, que evidentemente ayer con Manolo se lanzó un poco esta situación, pero no pudo seguirse. Yo creo que todo lo que ha pasado aquí son inicios de cosas. No ha habido continuidad en ninguno de los temas. Pero bueno, lo que decía Pablo, son pinceladas, son cosas que quedan abiertas y que la gente lo puede continuar como quiera. Pero creo que es interesante pensar que fuera de un espacio específico y especializado de lo que se habla, y pensar más en quién ve y quién oye y quién
escucha, ¿no? Era un poco un comentario que a veces somos un poco demasiado tautológicos, conservando nuestros propios discursos, y que no es permeable muchas veces a una situación de un público, ¿no? Yo creo que sí, tienes razón, pero el problema viene de mucho más allá, creo yo, Antoni, porque el problema viene de una educación ya casi pedagógica, de escuelas. Es decir, si hubiese una educación ya desde las escuelas, sucediera de la universidad, ya se prepararía para, quizás sería mucho más inteligible, no tan tautológico, en la comprensión de lo que estamos hablando. Siempre, por otro lado, con la obra de arte siempre hay una sorpresa, escapa, porque es un imprevisto, es algo no visto, que sorprende, y esa sorpresa y este enigma, incluso se hablaba y ha hablado de interpelación de la obra, ¿no? Que no puedes... Pero yo creo que es un problema, que sí, claro, de la audiencia, pero este problema viene, yo creo, de un proceso incluso pedagógico, de educación. Si hubiese una educación de base en las escuelas en referencia al arte en concreto, que existe es bastante paupérrima, el diálogo, la interrelación, la interactividad del público sería otra. Micròfon. Una dificultat de comprensió de l'obra d'art perquè forma part de la pròpia naturalesa de l'obra. O sigui, l'artista investiga o treballa o manipula uns materials per obrir una finestra que de vegades és desconeguda per una bona part del públic. I això és natural que sigui així, perquè si no fos així no tindríem art. I, per tant, és un problema. Però jo crec que hi ha problemes pràctics que estan entremig de totes les coses que s'han dit. O sigui, és cert que hi ha un problema, és l'arxiu, podríem parlar de l'arxiu, podríem parlar del paper que juguen els museus, de les col·leccions, del col·leccionisme, podríem fins i tot mirar-ho des d'altres disciplines, de la sociologia, la psicologia, l'hermenèutica, etc. O sigui, per això és un tema. Però jo crec que en l'exposició de l'art hi ha dues qüestions que són fonamentals. Primer, que l'actor és l'artista, és el senyor que fa l'obra, i per tant, per exemple, el primer dia ens van posar un exemple de diferents maneres d'aproximar-se des d'un punt de vista conceptual, tècnic, des de la perspectiva de la documentació de l'obra, però al final vam arribar a la conclusió que l'important era el metabolisme de tot allò que s'ha manipulat, i artistes que anant pel carrer ja en tenen prou i són capaços, a partir de la seva experiència visual i de la seva experiència vital, proposar-nos una obra que ens commou o que ens interroga o que ens fa obrir els ulls. Hi ha gent que fa servir tècniques tan sofisticades com vulguem, des de la filosofia, la sociologia, la història, des del que sigui. Però al final el que és fonamental és l'autor i l'obra. I per tant jo reivindico que cada obra tingui un autor, perquè finalment, encara que es faci en equip, hi ha un senyor que és el que metabolitza i el que firma i el que es responsabilitza davant del senyor que va veure aquell treball o el compra o li agrada o no li agrada. Després vindrà la crítica, vindrà l'anàlisi en profunditat, vindrà tot el que vulguem, però aquest és el punt zero des del meu punt de vista, que és un punt zero que sempre és diferent, perquè jo no crec que ni en literatura o en llenguatge es pugui parlar de punt zero, encara que teòricament s'ha plantejat molt. Però bé, per tant, obra de l'autor. I l'autor és al mateix temps, si és viu, clar, és al mateix temps que es responsabilitza a presentar-la, perquè la presentació forma part de l'obra. O sigui, l'obra no s'acaba fins que algú
la percebeix i la fa seva. Algú que no és l'autor. I, per tant, si l'autor firma, l'autor és el que està darrere de l'obra. Ara, el problema ve quan aquest autor li passa la pilota al comissari o li passa la pilota al director de la galeria o li passa la pilota al director del museu. I aleshores, la forma de presentació, la forma que aquesta obra es manifesti clarament, és responsable d'aquest equip o d'aquestes persones. I llavors a mi el que em preocupa, perquè teòricament això en podríem parlar tant com vulguem, és que quan vaig a un museu ho veig tot barrejat. O sigui, això que diem, és que l'obra és una cosa i el document és una altra. Bé, de vegades sí, de vegades no, perquè hi ha autors que utilitzen el material d'arxiu per convertir-lo en obra. Molt bé, em sembla perfecte, però aleshores que es vegi clar. Jo el que vull, el que reivindico, és que es faci un esforç i que l'ha de fer els representants dels mitjans a partir dels quals l'obra es presenta perquè les coses quedin clares. Jo vull saber, vull entendre clarament què és el que em proposa l'autor, quins materials ha fet servir, si és que s'han de presentar o no s'han de presentar, i això ho vull veure. No cal que m'ho expliqui ningú que em faci un llibre. Vull clarament veure. Jo us podria posar molts exemples de discussions que he tingut amb galeristes i directors de museus i tal, per coses tan simples com per diferenciar una fotografia d'autor d'una fotografia reproduïda d'una revista que és d'aquest autor però que ja no és de l'autor, sinó que ha passat a través de tot un procediment en quan la fotografia ja no és la fotografia que va fer aquell senyor. O, per exemple, presentes una fotografia amb un llibre i no saps si la fotografia està retocada o no està retocada. O sigui, això que és tan elemental, com diguéssim, jo crec que és fonamental. És fonamental a l'hora que l'obra d'art es presenti amb tota la seva plenitud i amb tota la seva claredat. Si resulta que els mitjans que utilitzem en la presentació difuminen els territoris a partir dels quals s'ha creat l'obra, fem un fals, diguéssim, o sigui, falsegem i manipulem a l'autor i al mateix temps no expliquem per què ho fem. Tengo un contraejemplo. No, jo vull fer això en aquesta direcció, em sembla perfecte. Tengo un contraejemplo y lo planteo desde mi punto de vista como lector. Por ejemplo, estoy muy interesado en la mitología. Y la mitología es fantástica porque la mitología es algo que recupera todos los relatos. En una mitología jamás se cierra una mitología. Por ejemplo, el origen del agua. Siempre va a haber el siguiente relato que se puede incluir. Es increíble, porque eso quiere decir que todo entra y que es una especie como de formato que se amplía y se amplía, pero es una especie como de, justamente que hablaba de esta fuerza que trataba de hablar. Es una especie de fuerza de implosión que es una expansión a un desconocimiento. Y me pasó una cosa como lector alucinante y que de hecho está nutrido mucho de las cosas que hago por esa experiencia. Un día estaba leyendo mitología griega y estaba leyendo y de repente digo, ¡ah! Esto que estoy leyendo, esto ya lo leí. Y de repente, no. ¡Ah! Es peor aún. Esto lo escribieron para mí. Es clarísimo, es evidente que esta persona lo escribió para mí. Y de repente me pongo a pensar y dije, no, eso no es posible. ¡Ah! Peor aún, esto lo escribí yo. Y fue en el momento en que dije, wow, porque es cierto. Porque me di cuenta que es cierto, que lo estaba escribiendo yo y que yo era exactamente esa misma persona que lo escribió 3000 años antes. Y que era exactamente la misma persona encontrándose a sí misma. Eso
me pareció alucinante. Y justamente mucho de mi trabajo tiene que ver con esa sorpresa, esa fuerza, esa especie de convocatoria. Y me parece entonces que es muchísimo más importante esa energía que pasa a través de todo, porque crea una especie de magma, de pulsión, de esa especie como de posibilidades de formas absolutas que se recombina todo el tiempo, que está todo el tiempo y que en efecto me da la posibilidad de haber escrito eso yo hace 3000 años. Sí, con menos tensión, pero con mucha pasión, como Eric. Sí, tienes razón. Ha dicho una cosa antes, cuando en su intervención, que es cierta, ¿no? Escapa, ya pasó. El desconocimiento, has dicho ahora. Bueno, pues esta es la tarea del artista. Es decir, número uno, cuando tú hablas de claridad, no es cierto, no hay obra pura. Sí. Precisament defenso no que sigui clar, sí. no que sigui clar, transparent el que em diu l'artista, sinó que es manifesti la complexitat i la dificultat de l'obra, clarament. O sigui, el que vull dir és que, per exemple, s'ha d'intentar fer l'esforç perquè aquest treball, que és fonamental en el treball artístic, es manifesti clarament amb les persones a les que es dirigeix, no a través d'uns mecanismes que l'enfosqueix o que el transforma en una altra cosa, sinó que aquesta claretat... Finalment, tu vols dir que l'obra es presenti amb dignitat. Exactament. No, claretat... No, amb dignitat, o sigui, perquè parteixo de la idea d'una cosa que va dir un senyor que fa molts anys, que va dir això de la veritat és pels déus. Bueno, sí. Nosaltres només ens permetem poder fer l'esforç per intentar arribar-hi. I en el cas de l'artista passa el mateix. L'obra perfecta no existeix mai. La claretat no existeix mai. És precisament el treball de l'artista és que ens ha d'obrir aquelles portes que nosaltres, per nosaltres sols, som incapaços de fer. I això s'ha de fer, com tu dius, em sembla bé la paraula, amb dignitat. En dignitat vol dir amb respecte, amb rigorositat, amb capacitat de domini dels instruments que fa servir, amb la claretat amb què es presenta en l'espai adequat, perquè, esclar, l'espai de vegades juga en contra de nosaltres, com juga en contra de nosaltres els discursos que fem, perquè l'obra, la seva dignitat, és que es faci present amb tota la seva complexitat y amb tots els seus interrogants. Lo que creo que está sucediendo ahora mismo es que han aparecido dos voces nuevas, ¿no? En este magma de esta gran discusión. Antonia ha planteado que está la voz de la audiencia, la voz del público, y aquí acaba de aparecer la voz de, no sé cómo decirlo, porque no es solo museografía, es como de la presentación, ¿no? de cómo se presenta esto que estamos hablando. Y esto no hace más que complejizar, ¿no? Porque todavía más voces que nos faltan. Y yo ahora me preguntaba que, bueno, quizá Enric Frank puede ser una voz autorizada, sin duda lo es, en esto de la presentación. Pero ¿y quién es la voz autorizada del público, ¿no? Porque si tuviésemos que seleccionar actores, agentes, para venir aquí a representar y a hablar, como ha sucedido en todas las sesiones pasadas y como está sucediendo ahora, no lo sé, igual estoy devolviéndole algo a Ángela, ¿no? O sea, la crítica en algún momento fue una especie de voz del público, no estoy seguro de lo que estoy planteando. Yo quería comentar algo, una cosa baladí, pero a mí que me pica, y sin ofender, de todos los actores y factotums que usted ha comentado en relación a su tesis, todos son masculinos. La única femenina es la crítica de arte, el director de museo, el comisario, el artista. Yo soy muy susceptible. Soy muy susceptible. Podemos hacer un... Y he trabajado igual con un hombre que con una mujer. Bueno, solamente quería comentar... Es más, te diré, el 80% de mis interlocutores han sido mujeres. Pero usted, cuando se ha referido a esos factores, ha dicho el director de museo, el comisario, el artista... Lo que no voy a hacer es decir comisario, comisaria. No, hombre, una variedad. Una variedad. Director, directora. O sea, yo creo que en el lenguaje común
se entiende perfectamente que un director puede ser un hombre o puede ser una mujer. No quería ofender, Yo estaba pensando que tenía una moderación de mesa fácil, ¿no? Digo que está yendo todo tan bien, no tengo ni que hablar, no tengo que intervenir, y ahora de repente es como... Yo quería introducir una palabra, porque era una pregunta retórica, yo quería seguir hablando, ¿no? Cuando he planteado lo de la audiencia y lo de la presentación. Que salió el otro día, salió ayer por la tarde, y que creo que fue planteada por Jorge Blasco, que fue esta última pregunta a Manuel Borja Villel, que no tuvo tiempo, ni tampoco creo que del todo ganas, ¿no? de responder a última hora sobre para mí el concepto de restitución, ¿no? Apareció esto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con los...? Bueno, y creo que en el trabajo de Mariana está claramente presente, ¿no? Este concepto de restitución. Y se me ocurre que es un concepto que puede servir, porque tenemos un magma de voces distintas y seguimos agregando agentes. Esto es muy complejo. Entonces, bueno, restitución es uno de estos keywords, de estas palabras clave que nos pueden servir, que atraviesan distintos momentos, ¿no? Quizá una museografía adecuada y digna, una presentación adecuada y digna, está restituyendo, y además en diversos sentidos, está restituyendo al artista la posibilidad de comunicar su obra como debe ser comunicada, al público de recibirla como debe ser recibida, y no sé con cuántos otros agentes más está configurando esta restitución, sinergias, ¿no? Está ayudando a comunicar esta obra de arte. Y ya por no hablar de otro tipo de restituciones a otro nivel, ¿no? A nivel pues incluso colonial, histórico, sociocultural. Entonces quería plantear esto quizá a modo de tapón, porque aparecen nuevas voces, nuevos agentes, y se complejiza todavía más una discusión que ya era de por sí compleja y que ya no estaba del todo clara. Entonces estoy usando un poco la restitución como tapón, ¿no? Entre esta cuestión de la audiencia y la presentación de la obra de arte. Yo creo que esto de que la presentación defiende nada, yo creo que la presentación es inherente, no es algo que defienda algo, sino es algo inherente que se debe exigir a una buena presentación. No, y una institución, y en este sentido yo creo que la crítica en este momento está un poco desenfocada, lo que tiene que hacer es defender los trabajos de los artistas y los trabajos que se hacen en la institución, de forma que la institución recupere el prestigio fundamental que debe tener como institución al servicio de una comunidad. Si no tenemos confianza en una institución, no tenemos futuro. Y la institución se defiende trabajando bien. Y de la misma manera que el museógrafo se defiende trabajando bien. Y de la misma manera que el artista se defiende trabajando bien, que es haciendo llegar su trabajo al máximo de capacidad de lo que es capaz de pensar y construir, siempre provisionalmente. A mí me gustaría, sí, yo creo que podemos estar de acuerdo en este sentido. Quedan 10 minutos de tiempo. No sé si podemos plantear alguna pregunta para abrir el debate en otros... Yo quisiera preguntar que como audiencia, porque no soy artista, no soy obviamente museo, no tengo ninguna otra voz más que la de la audiencia, pero sí que veo que toda esta complejidad de temas y de juegos y en un tablero bastante cerrado en donde cada porción de los que están jugando, digamos, en el tablero de ajedrez muy abierto, lleva a que generalmente en los museos nos encontremos con los mismos nombres de los mismos artistas en diferentes países y que toda esta complejidad lleva a una simplificación o a una como no mercantilización, sino a crear marcas de artistas que se repiten en Alemania, en México, en
tú te puedes encontrar exactamente, bueno, artistas parecidos o exposiciones parecidas en diferentes partes del mundo. Y en relación a estas conversaciones y jornadas de estudio que hemos tenido, me ha sorprendido mucho que empezó hablando Art Forum, ¿no? Empezó hablando Art Forum como la autoridad, ayer las agentes de poder y hoy los artistas. Tal vez habría sido para mí un poquito más creativo que se hubieran mezclado las voces para saber por qué pasa esto, o sea, por qué tanta complejidad y tantos agentes llevan a un resultado de simplificación. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, yo para... No puedo contestar, los organizadores. Sí. En esto, perdone usted, pero yo no puedo contestarle esto. Yo puedo, sí. Puedo hacer una especie de mea culpa, o sea, y creo que hoy lo he vuelto a plantear, tal y como he empezado. Es una especie de voluntad de orden, y ese orden es casi disciplinario, ¿no? Es como... se nos puede ir de las manos el tema, puede ser demasiado difuso, podemos no concretar, no llegar a ningún sitio, y me parece que lo hemos conseguido, ¿eh? Creo que hemos conseguido plantear toda una constelación de posibilidades, pero sí, ha habido un impulso último que quizás en otras partes de la organización no estaban de acuerdo, y yo sí, que era ordenar de este modo, o sea, que hubiese una parte dedicada a una voz desde la práctica, fuese teórica o práctica creativa, y otra desde la institución, y entonces se decidió así por una... Bueno, yo creo que al final aceptaron, no sé si un poco a regañadientes, pero creo que para mí el origen de esto es este impulso de orden, y quizás es un orden que ha podido ser demasiado canónico, ¿no? Ahora que lo planteas así, wow, ¿no? Qué eje. Hemos empezado con Estados Unidos y hemos acabado, no sé, hablando de museografía o de presentación de arte en catalán. Sí, es probable que haya que pensar en esto, así que gracias por el comentario. Sí, sí. No sé. No, sí, de todas maneras, claro, son temas muy resbaladizos, ¿no? Que es lo bonito. ¿No? Imagínate que hubiese una verdad, una claridad. No, es un terreno pantanoso. Hablar del archivo, hablar del documento, hablar del LOBA, hablar de los límites de delimitación del museo. Aquí entran todos los protagonistas en un drama muy complejo, casi operístico, ¿no? Donde cada uno entra por una puerta, sale por el foro. Y es porque yo creo que esto es lo interesante. Yo no insisto, ni es el momento de mostrar mis diapositivas pobres, no lo haré. Pero sí, por ejemplo, cuando se las envié y comentado con Pablo, una de las cosas que hice, y esto es una actitud de alguna manera de subversión artística, quemé mi archivo. Hay unas fotos, tú lo has visto, y de las cenizas hice una serie de obras que se llaman papels de cendra. No pasa nada. Que todo acabará ceniza. Todos los que estamos en esta sala. Pero bueno, no quiero ser dramático. Incluso el archivo, lo decía antes, no sé si se ha entendido o no, pero hay un trasfondo en el archivo que huele a muerte. Queremos retener la muerte, en tanto y cuando, paso a paso, hacemos estos muros, como veíamos la pared negra maravillosa del archivo. Cada uno hay archivos, comentaba antes, archivos montados. Todos esos archivos son diques, muros para retener la memoria, el caos. Pero el caos está, y el olvido está, y la ceniza está. Y no quiero ponerme trascendental, pero es así. Bueno, pero también no olvidemos que el origen de la palabra archivum viene de los archivos policíacos romanos, y que el primer archivo funcional era policíaco. Entonces, bueno, es una cosa que es... Y cuando yo decía, sí, pero Eric, pero cuando yo decía el lenguaje, la terminología del arte actual es archivo, comisario, jurados, la colección, bueno, etcétera, ¿no? Lo he dicho antes. Es decir, es una terminología que, si dicha así como retahíla, asusta un poco, ¿no? Entonces, no sé si he sido claro, pero yo lo único que reivindicaba, más allá de todo, es la libertad creativa. Esto es fundamental. Si perdemos la libertad, entregamos pues, todo. No hay desde dónde, ¿no? La llibertat és l'únic que ens porta
desconegut que no té fi. Clar. Sí. Lo que et deia abans, lo imprevisto. Sí. Ver es maravilloso, pero ver lo nunca visto, esta es la gran maravilla. Esta es la gran... És dir, ver és ja veure, que deies, quan vaig veure... No, el que és fantàstic és veure lo mai vist. Això és l'important. Però bueno... Sí, això. Davant de tothom. Tenemos 5 últimos minutos. ¿Podemos tener una última aportación? O quizá recogemos 2 últimas aportaciones. Hola. Una pregunta creo que pertinente es de los 4, me encantaría saber qué postura tiene respecto a digitalizar los archivos. Es decir, de un archivo en papel o un archivo en film o un archivo en frascos de éter, la experiencia visual, táctil o lo que sea, respecto a la digitalización y cómo por ejemplo, hay fonotecas, hay filmotecas, etcétera, y todo se está guardando en archivos digitales, en discos descomunales, metidos en un lugar enfriado con aire acondicionado. Y el acceso no es fácil, es decir, si yo quiero realmente ver un audio o escuchar un audio de 1931 en una fonoteca, no es como tan sencillo acceder. ¿Qué tanto se pierde en la digitalización? ¿Y qué tanto se gana? ¿O qué tan pertinente es la digitalización de todo esto? Sí. De alguna manera hay un proceso, ayer hablamos de refrigeración, de congelación. Hay un latido en la obra analógica que en el momento, al momento que se digitaliza, que se fotografía, entra en otro proceso de enfriamiento, yo diría, pero que es importantísimo. Cuando ayer Barbosa hablaba de su archivo, es claro que sí, ojalá se multiplicase ad infinitum. Evidentemente, yo soy de los que tengo una afición por el fetichismo del original, obvio, ¿no? Pero esto no pesa hoy en día. Incluso, perdonad el comentario personal, yo tengo un archivo de obras de los 70, 80, 90 físico con transparencias que hoy día es una anticualla. Yo lo veo con nostalgia, es una anticualla. ¿Por qué? Porque todo está digitalizado, hay una facilidad de información y evidentemente es necesario conservar las cosas con la máxima seguridad. Pero también le digo que la digitalización permite muchas copias y para ver documentos como nunca. Yo creo que el momento es fascinante para tener acceso a una documentación como nunca se había tenido. Creo yo, no sé, Ángela y Eric. Sí. Bueno, lo importante para mí es solamente la accesibilidad. Es mucho más rápido y desde luego, sí, la conservación, sí, es importante. Bueno, eso estoy completamente de acuerdo. Creo que el problema del mundo actual es que, digamos, hay una posibilidad de accesos enorme, pero la cantidad de estructuras metafóricas es muy poca. Y eso es un verdadero peligro. Por ejemplo, una cosa que inclusive entre colegas nos burlamos, que utilizamos las mismas imágenes. ¿Cómo puede ser posible, estando en diferentes países, estando en diferentes circunstancias, utilicemos las mismas imágenes todo el tiempo? O sea, eso significa, por un lado, que tenemos un problema porque no accedemos a esa cosa que es infinita, en el fondo solamente rascamos como por un lado. Por otro lado, significa que hay un circuito que no nos permite ver más allá de él y que deberíamos encontrar esos agujeros para... Y por el otro lado, que literalmente las estructuras de establecer vínculos son las verdaderamente importantes, son las que tenemos que ver todo el tiempo. Y esas sí están acotadas ideológicamente de una manera brutal. Y eso sí es... O sea, de hecho, yo tengo la teoría de que a pesar de toda esta digitalización, realmente los procesos de adquisición de valor y de significado de las imágenes y de los objetos siguen anclados en el siglo XVIII. Siguen.
¿Por qué? Porque siguen teniendo valor la producción, así lo real o el original o la materia y sobre todo la manera de producción. Y que esa manera de producción es la que establece el valor. Y entonces seguimos anclados en lo mismo. Entonces, ¿cómo romper estos medios? Sí, hay accesos, pero se sigue leyendo de la misma forma. Entonces, ¿cómo encontrar esas cosas? De repente encuentras ciertos momentos en los cuales uno puede encontrar esos territorios, pero son los menos. El caso, como lo que comentaba, es como los artistas escriben lo mismo, dicen lo mismo, hacen lo mismo. Es que hay algo que está justamente hablando por nosotros y eso es a lo que tenemos que enjuiciar. Valentín, ¿quieres hacer tú el cierre? No, sí, pero es que ya no nos tenemos que... Estaríamos encantados. Només volia dir una cosa molt petita. Eso que dices tú pone en evidencia que los artistas trabajan poco. No. O que la información que corre, está acotada. Y ese es el punto, porque tiene que ver con lo que decías de no es tan fácil un acceso. Por ejemplo, y es una cosa como que me pasa, por ejemplo, a mí. Yo soy una persona que se dedica a visitar archivos sistemáticamente y, por ejemplo, hasta que no fui validado por una academia, realmente no tuve acceso. Es alucinante. Entonces, hay como una especie de candados y de llaves. Yo no sé si los artistas trabajan poco, pero aquí sí, porque son las 9 y queremos seguir, ¿no? Protesto, me tengo que ir a trabajar. Ustedes sabrán, pero yo me voy a trabajar. Le quería pasar la palabra a Valentín. Quiero ir a Valentín. A ver si podemos hacer nada, yo no voy a hacer ninguna pregunta, por supuesto, ni voy a hacer nada. Que quiero decir, voy a cerrar un poco. Primero, agradeciendo a toda la gente que ha estado trabajando. No es fácil organizar con tanta gente que viene, con sensibilidades tan diferentes, calendarios tan diferentes, 3 instituciones distintas, también con escalas mecánicas. Entonces, quería agradeceros a todos el trabajo que habéis hecho, a todos los ponentes que han venido, a todos los equipos que están ahí, Eva Bonet, nuestros equipos de grabación, Hamid, Bobby Redford. Muchas gracias por hacer posible todo eso. En principio vamos a hablar después del archivo, pero hemos hablado un montón del archivo, ¿vale? O sea, que es decir, que yo pensaba que superábamos esa categoría, que el archivo quedaba atrás como una especie de elemento vintage 2000ero y que hablaríamos de otras cosas. No sé si eso, qué clase de síntoma es ese, que aún sigamos un poco pegados a la reflexión sobre el archivo, con todo lo de normativo que tiene. Me parece que no entendí muy bien que no hayamos hablado como de las taxonomías del archivo, que en realidad es aquí lo que importa, no de la tipología de los materiales ni de nada de eso. Pero en cualquier caso, muchas gracias a todo el mundo por venir, muchas gracias a todo el mundo por trabajar y dejemos a la gente que está currando que descanse un poco, llevan 3 días.